A continuación, la reflexión bíblica para hoy, en labios del pastor Luis Madera. La reflexión bíblica para hoy, pecados respetables. Y la encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo primero que quisiéramos hacer es más o menos definir lo que es una persona respetable. Una persona respetable es aquella que merece respeto y es digna de serlo. También puede significar que es aprobada por la sociedad y se considera que es moralmente correcta. Quizás los que me oyen, al igual que yo, conocimos en nuestra niñez o adolescencia figuras respetables en nuestra localidad o la ciudad donde crecimos. A lo mejor era el médico, el maestro, el juez, el líder comunitario, el religioso, etc. Algunas de esas figuras eran prácticamente intocables, eran consideradas moralmente correctas y aprobadas por la comunidad. Pero la reflexión del día de hoy hace referencia a algo malo, aunque utiliza una segunda palabra bonita. Habla de pecados respetables. Tiene un encabezado extraño. ¿A qué será que me estoy refiriendo cuando lo nombro así? Fue tomado del libro Pecados Respetables del pastor Jerry Bridges. El título no es de mi autoría. Dice Bridges: con frecuencia los cristianos nos permitimos cometer lo que llamo pecados respetables o aceptables sin ningún remordimiento. Es muy fácil salirnos por la tangente diciendo que estos últimos pecados no son tan malos como los más vergonzosos de nuestra sociedad. Pero Dios no nos ha dado autoridad para establecer distinciones entre los pecados. Santiago capítulo 2, verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En nuestras iglesias conservadoras, en muchos casos, la idea del pecado se aplica solo a aquellos que cometen pecados tan evidentes como el aborto, la homosexualidad, el adulterio y el homicidio, o los crímenes escandalosos de los ejecutivos de empresas, y en política, el desfalco del erario público, lo cual es la corrupción. Dice el pastor Bridges: es muy fácil condenar a quienes cometen esos pecados tan obvios y al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados como el chisme, orgullo, envidia, amargura, el resentimiento y la lujuria, al grado tal de que tendemos a hacer una separación en los pecados y los englobamos en categorías, los más terribles y los menos terribles, sin tomar en consideración que para Dios todos los pecados son pecados y ofenden su santidad. A veces decimos: acepto que algunos pecados son más graves que otros. Según nosotros, es preferible que nos acusen de haber mirado a una mujer con lujuria a que nos acusen de adulterio. Pero Mateo 5, 27 y 28 dice: ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los hombres nos permitimos la licencia de ver aunque no cometamos el hecho físicamente. Pero cuando miramos los pecados desde el punto de vista divino, esas categorías para nada sirven. Dios no tiene la clasificación que acostumbramos tener los humanos. La Biblia no hace tal diferencia entre personas. Más bien simplemente dice que el pecado, sin excepción, es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Si no reconocemos esa realidad desastrosa, estamos abonando una tierra fértil donde crecerán y florecerán nuestros pecados respetables o aceptables. Los que somos creyentes tendemos a evaluar nuestro carácter y conducta con base en el comportamiento moral de la cultura en que vivimos, la cual se mueve cada vez más al lado de la perversidad. Por desgracia, nos resistimos a reconocer la realidad de que el pecado todavía mora en nosotros y hay que mantenerse alerta para no alimentarlo. Romanos 7, 19 y 20 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por último, creo que bueno sería para nosotros desarraigar esos pecados aceptados o permitidos en nuestro corazón y lograr un avance en la vida de piedad. Pudiera ser que esto nos esté pasando a alguno de nosotros. Sépase que Dios está en todo lugar y que no hay nada que le ofenda a Él que pueda ser tenido como bueno y válido. Hermanos, comencemos a mover nuestra mente al estándar divino y dejemos a un lado lo que no es respetable ni aceptable al Señor y pidamos fuerza para huir de todo aquello que sea pecado, aunque a nosotros nos guste. Que a Dios sea la gloria. Bendiciones.